abrimos la ventana a la opinión. Hoy la hacemos con el director, presidente del grupo El Periódico de aquí, el periodista Pere Valenciano. Pere, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Y gracias por asomarse a esta ventana llamada. Ahora seguimos hablando de esa crisis en el Partido Socialista, en el centro, la figura de Pedro Sánchez en torno al escándalo de corrupción que amenaza con alterar por completo también el equilibrio institucional del país. ¿Cómo se está viviendo, Pere, todo ello? ¿Qué opina sobre este escándalo que tenemos la sensación de que todavía no ha acabado y vamos a seguir conociendo más datos en esos audios? Bueno, yo creo que estamos en una situación muy complicada, en primer lugar, lógicamente, para Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Yo no creo que pueda mantenerse y sostenerse mucho tiempo en el poder y posiblemente después del verano o en cuanto aparezca un nuevo informe de la UCO y algunos audios y va a aparecer mucha documentación, no creo que pueda resistir el envite. Y sobre todo también los socios que sostienen con pinzas a Pedro Sánchez, y hay que recordar que sin presupuestos generales aprobados, pues tampoco creo que puedan sostener mucho tiempo la situación. Y después lo que es también muy preocupante y muy grave, y hemos visto ya algún manifiesto de exministros y exdirigentes del Partido Socialista, el expresidente Felipe González, pero también luego hay líderes que van alzando la voz y hay mucha preocupación porque Pedro Sánchez, que ha acabado absorbiendo al Partido Socialista, que no tiene voces críticas internamente, que ha mandado a ministras como secretarias generales a Aragón, a la Comunidad Valenciana o a Andalucía, por poner algún ejemplo. Al final, el Partido Socialista se ha transformado en el partido sanchista y si no dimite o si no presenta, convoca elecciones y hace esa huida hacia adelante, lo que puede acabar es acabando, valga la redundancia, no con su carrera política, sino con el propio Partido Socialista. Con las siglas que representa, que es el Partido Socialista. Hacías referencia, Pere, precisamente a esa carta que se ha enviado en las últimas horas, firmada por exdirigentes, exministros del Partido Socialista, pidiendo precisamente eso. Basta ya, esto es insostenible y tiene usted que dimitir para no hacer más daño a las siglas del Partido Socialista. Pero parece que el presidente hace caso omiso. Bueno, es que él está haciendo la segunda parte del manual de resistencia. Lo que sucede es que yo creo que por muy hábil que sea, incluso si vamos a hablar de la OTAN, de la reunión de estos días en la OTAN, yo creo que el segundo manual de resistencia va a ser manual de resistencia, segunda parte, crónica de un fracaso, ¿no? Porque no creo que tenga tantas ases en la manga. Estamos hablando de que todo empezó con la mujer, con el hermano, con Leire Díaz, con Koldo García, después José Luis Ábalos, Santos Cerdán, que eran tres personajes que encumbraron, acompañaron y formaron parte del núcleo duro de la reconquista del Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez cuando sufrió hace unos años pues pues cuando el aparato pudo con Pedro Sánchez y este al final le ganó con la militancia, pero con tres sujetos que presuntamente pues, han demostrado bastantes indicios de corrupción, según ese informe de la UCO y según esas grabaciones que ya, como digo, no van a ser las últimas y, por tanto, no es sostenible. Cuanto más tiempo esté él pensando que va a poder salvarse entre comillas, yo creo que es un daño mayor y posiblemente irreparable a las siglas históricas del Partido Socialista. Yo sé que hay dirigentes a los que yo, de verdad que sabes que conocemos a muchos dirigentes, cargos orgánicos, institucionales del Partido Socialista, a los que incluso algunos amigos o muchos amigos y a los que les tengo mucho afecto. Sé que lo están pasando mal, están sufriendo y que piensan que el Partido Socialista podrá soportar todo esto, pero recordemos, en Francia, en Italia, en Grecia
y más recientemente en Portugal, que ha pasado a ser tercera fuerza política, y en los otros tres que he nombrado, el Partido Socialista, el histórico Partido Socialista, desapareció y han aparecido o se ha transformado en otras formaciones, pero el Partido Socialista está totalmente vapuleado. Por ejemplo, en Francia, que conserva alcaldías, pero en unas elecciones generales en Francia, pues es de las últimas fuerzas políticas. Lo vengo a decir porque cuidado con que es una fuerza histórica, que si esto va por el camino que estamos viendo, pues puede ser irreparable. Por cierto, estamos viendo imágenes de esas últimas comparecencias que ha realizado el presidente tras este caso, cuando se encienden todas las alarmas en Ferraz, y lo dejó claro: no va a adelantar elecciones, no va a dimitir por no dar el poder al Partido Popular y Vox. Así de claro lo dejó en esa comparecencia. Bueno, a ver, yo puedo entender que haya una parte de la sociedad que no quiera que Vox entre al poder, que eso es una hipótesis en este momento, porque cuando se celebran unas elecciones, pues no se sabe cuál va a ser el resultado y si el PP queda primero, si va a necesitar a Vox, en fin, que hay muchas variables. Es el único argumentario al que se aferra Pedro Sánchez y algunos dirigentes para sostenerse en el poder. Pero si miramos la hemeroteca y si miramos en lo que desde un punto de vista intelectualmente crítico muchos pensamos que cada uno tiene que aplicar lo que predica, es decir, hemos visto muchísimas declaraciones de Pedro Sánchez poniendo los puntos sobre las íes a Mariano Rajoy, a la corrupción del PP, y que eso es lo que impulsó una moción de censura y eso es lo que ha llevado a Pedro Sánchez como presidente. Por lo tanto, los que no estamos dentro de las sectas partidarias, aunque tengamos amigos en todas las sectas partidarias o en casi todas, lo que exigimos es la misma dignidad cuando se está en la oposición y se hace una moción de censura cuando le pasa a uno mismo. Porque si no, lo que le sucede a Pedro Sánchez es que no representa a unas siglas tan honrosas en términos generales como son las del Partido Socialista, que tanto ha hecho también en este país en positivo, sino que lo que acaba haciendo es defendiéndose a sí mismo, al hermano, a la mujer y luego una caterva de delincuentes sinvergüenzas que no podemos aceptarlo. Por cierto, el lunes declarará Koldo García. Veremos lo que pasa en esa declaración también. Máxima expectación, ¿no?, de lo que pueda llegar a contar. Bueno, vamos a ver, yo creo que Koldo García y José Luis Ábalos, paisano nuestro valenciano de Torrent, aunque tenga tanto peso específico en la ciudad de Valencia, y hay que recordar que Ábalos estuvo en los últimos 30 años como una de las familias importantes del Partido Socialista del País Valencià y por tanto ha sido clave en la composición de ayuntamientos, de la Generalitat Valenciana, en fin, y esto hay que recordarlo. Yo creo que Koldo García y José Luis Ábalos, como decía, pactaron hace unos días cuál iba a ser su posicionamiento inicial ante el tribunal, o sea, ante la justicia, ¿no? Pero una vez declaren y una vez declare también Santos Cerdán, pues yo creo que ahí va a cambiar todas las estrategias, ¿no? Y una vez también avancen las investigaciones y se conozcan más documentos que la UCO de la Guardia Civil pues ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Y por suerte eso va a arrojar mucha luz y yo creo que algunos, o muchos, Silvia, van a acabar en la cárcel, ¿eh? Bueno, pues así está el tema con este caso de corrupción. Por cierto, hacía usted referencia también antes a él. Sabíamos que no era santo de su devoción. Hablamos de Felipe González, pero hoy ha tenido declaraciones muy duras. Felipe González, bueno, es que claro, a ver, el Partido Socialista, yo creo que los partidos políticos tienen que reconocer, ¿no? Con el paso del tiempo a sus grandes figuras. Y Felipe González podrá gustar más o menos, podrá gustar algunas de las cuestiones que hizo. Tuvo puntos negros en sus mandatos y de hecho pues por eso acabó retirándose, pero es un histórico, no es que sea un histórico, es que ha sido un presidente importantísimo para España y fundamental, importantísimo, especialmente para el Partido Socialista. Yo eso de que los partidos acaben menospreciando a ex líderes simplemente porque ya no piensan igual
que como los dirigentes actuales, yo no lo acabo de comprender, pero bueno, yo creo que la opinión de Felipe González es muy respetable y lo que es peor para Pedro Sánchez es que no es que sea la opinión de Felipe González, es que es la opinión de líderes actuales del Partido Socialista, como García Paje desde Castilla-La Mancha, que hace unas declaraciones todos los días muy explosivas, Ujú. y hay tan muchos líderes y dirigentes y militantes socialistas, la inmensa mayoría, lógicamente, decentes, que están preocupados y son críticos con Pedro Sánchez. Ujú. Yo no entiendo eso de que haya tanta pleitesía, ¿no? Tanto miedo a moverse para no salir en la foto, pero yo creo que si el Partido Socialista, si quiere continuar con esa fuerza que ha tenido siempre en España, tendrá que ser crítico con lo que se ha hecho muy mal en los últimos tiempos. Hablamos de dos exsecretarios de organización del Partido Socialista, dos números tres que han sido fundamentales en la llegada al poder y en el mantenimiento en el poder del propio Pedro Sánchez. Totalmente, pesos pesados. Por cierto, para finalizar, queríamos también su opinión sobre la cumbre de la OTAN. Moncloa ha valorado esta tarde, estos días, duda de que Trump pueda cumplir sus amenazas y lo considera todo un éxito de Sánchez, la cumbre de la OTAN y el posicionamiento del presidente del gobierno. Me Bien, encanta sí, perdona, que me encanta la propaganda oficial. Yo entiendo perfectamente, si estuviera junto a Pedro Sánchez, haría pues lo mismo, ¿no? Tengo que apoyar al presidente y esta es la estrategia que vamos a llevar adelante. Tú sabes, yo soy anti-Trump sí, porque me parece uno de los líderes personajes. más impresionante, más detestable que ha dado la historia del mundo y especialmente también de Estados Unidos. O sea que en ese sentido, ¿qué sucede? Que Trump yo creo que cae mal a una inmensa mayoría de gente, sobre todo más allá de Estados Unidos. Lo hemos visto con los aranceles, lo hemos visto cómo habla, cómo se dirige a dirigentes internacionales y a mí, francamente, me repugna todo lo que implica y todo cómo se maneja. ¿Esto qué quiere decir? Que Pedro Sánchez, que es el señor de la resistencia y su entorno, pues primero, ha firmado lo mismo que el resto de líderes europeos en la cumbre de la OTAN. Totalmente. Segundo, nos venden el 2,1% que no sabemos muy bien para cuándo lo van a implementar, porque es verdad que los presupuestos generales del Estado, que es que encima ni están aprobados, es decir, y no se los va a aprobar ni Sumar ni nadie, se incrementan la partida de defensa, con lo cual es papel mojado. Y ese 5% que han firmado supuestamente se habla de aquí al 2035, Sí. que Trump no solo no será presidente de Estados Unidos, sino que posiblemente hasta esté muerto el hombre, ¿no? No se lo deseo, pero posiblemente. Con lo cual, ¿qué hace Pedro Sánchez y su equipo? Vamos a utilizar que hay esa ola anti-Trump en España, en Europa y en casi todo el mundo Para llevarle la para, contraria. para intentar sacar tajada para presentar a Pedro Sánchez como una persona que se enfrenta al odiado Trump, que ya te digo que yo estoy entre los que no me caen bien. Ahora bien, ¿esto le sirve a Pedro Sánchez para tener un balón de oxígeno o para salvarse políticamente? Francamente, No. no. Totalmente de acuerdo. Pues pensamos igual en torno a lo sucedido en las últimas horas con el presidente del gobierno. Desde Moncloa, como decíamos, todo un éxito al posicionamiento que ha tenido Pedro Sánchez. Pere Valenciano, presidente del grupo El Periódico de Aquí, gracias por estar con nosotros. Por cierto, enhorabuena porque creo que está usted de aniversario, 15 años ya del grupo. Sí, este año celebramos 15 años y por tanto lo queremos festejar, queremos hacer un acto reivindicando el periodismo de proximidad e independiente y también es un acto de agradecimiento, especialmente es un acto de agradecimiento, pues mira, a toda la sociedad valenciana, a toda la gente que nos ha apoyado, que valora un periodismo que aún imperfecto, como no puede ser de otra manera, está ahí pico pala haciendo pues un trabajo lo más honrada y honestamente posible. Y también es una reivindicación del periodismo independiente, de la gente que luchamos, de los luchadores entre los que por supuesto no nos encontramos o no me encuentro yo en exclusiva, sino todo un gran equipo que me ha acompañado durante los 15 años y te voy a decir una cosa, toda la gente
da igual que uno se va y venga, porque esto es la vida, ¿no? Yo creo que todo el mundo es importante y Mm. también pues un pequeño homenaje a todos los periodistas como tú, Silvia, y todos tus compañeros de Siete Televalencia y de otros medios de comunicación, que somos relativamente pequeños, pero somos muy luchadores. Y esto Ujú. también sirve, por tanto, un homenaje para ti y para todos tus compañeros. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche, todo un lujo su opinión. Seguimos en contacto, cuídate, Un buenas beso, noches. buenas noches, Buenas adiós. noches.